Mi nombre es Pirela Herrera Ramos, estudio en la Universidad San Juan Bautista, curso del 8º ciclo, y el curso que vamos a aplicar es Administración de la Tecnología. El ejercicio que vamos a desarrollar se encuentra en el libro de investigación de operaciones de las ciencias administrativas en la página 117 y el ejercicio es el 3.15. El problema consiste en la administración de granjas. Una compañía opera 4 granjas cuyos grados de productividad son comparables. Cada una de estas granjas tiene cierta cantidad de hectáreas útiles y de horas de trabajo para plantar y cuidar la cosecha. Los datos en la siguiente tabla muestran la cantidad de hectáreas útiles que le corresponde a las 4 granjas y las horas de trabajo disponible por mes. La otra información que nos brinda el problema es que la organización está considerando la opción de plantar 3 cultivos distintos. Las diferencias principales entre los cultivos son las ganancias esperadas por las hectáreas y la cantidad de mano de obra. En este gráfico vemos los 3 cultivos, la cantidad de hectáreas máxima que debe haber en cada uno de ellos, las horas mensuales de trabajo por hectárea y las ganancias correspondientes a cada uno de estos cultivos. Además, se sabe que del total de las hectáreas, estas pueden ser dedicadas a cualquier tipo de cultivo en particular, ya que están limitadas por los requerimientos asociados por concepto de equipo de siega, con la finalidad de mantener más o menos una carga uniforme entre las distintas granjas. La política de la administración recomienda que el porcentaje de las hectáreas planteadas deberá ser igual para todas las granjas. Sin embargo, en cualquiera de sus fincas puede crecer cualquier combinación de estas. Por lo que vamos a considerar algo importante de esta información, y es que debe ser una de cultivo, siempre y cuando se satisfagan todas las restricciones, incluyendo el requerimiento de que la carga de trabajo sea uniforme. La administración desea saber cuántas hectáreas de cada cultivo tendrá que plantear en sus respectivas granjas a fin de maximizar las ganancias esperadas. Formulemos en este caso un modelo de programación lineal y resolvámoslo. En esta tabla ya hemos colocado toda la información que leímos anteriormente. Está el cultivo A, el cultivo B y el cultivo C, así como también la granja 1, la granja 2, la granja 3 y la granja 4. X1 significa la cantidad de hectáreas utilizadas en la granja 1 para el cultivo A. X2 es la cantidad de hectáreas utilizadas de la granja 2 para el cultivo A. X3 es la cantidad de hectáreas utilizadas de la granja 3 para el cultivo A, y X4 viene a ser la cantidad de hectáreas utilizadas en la granja 4 para el cultivo A, y así sucesivamente. Cada uno de los X representan la cantidad de cultivos utilizados o hectáreas utilizadas en las determinadas granjas, en este caso la granja 1, la granja 2, la granja 3 y la granja 4. También tenemos las hectáreas máximas que se deben utilizar tanto para el cultivo A, cultivo B y cultivo C. En este caso serían para el cultivo A un máximo de 700 hectáreas, para el cultivo B 800 hectáreas y para el cultivo C 300 hectáreas. Asimismo tenemos la cantidad de hectáreas útiles para la granja 1, 2, 3 y 4. Para la granja 1 tendremos 500 hectáreas útiles, para la granja 2 900, para la granja 3 300 y para la granja 4 700. Otra información que obtenemos es las horas que se debe de utilizar por cada granja. En este caso para la granja 1 es 1700 horas, para la granja 2 3000 horas, para la granja 3 900 horas y por último para la granja 4 2200 horas. Con esta información que hemos estructurado ya podremos definir y saber cuáles serán nuestras condiciones y la cantidad de variables que tendremos. Por lo que tenemos las variables siguientes, que en total serían 12, que varían desde x1 hasta x12.
X1 sería la cantidad de hectáreas utilizadas de la granja 1 para el cultivo A, X2 la cantidad de hectáreas utilizadas de la granja 2 para el cultivo A, X3 la cantidad de hectáreas utilizadas de la granja 3 para el cultivo A y X4 la cantidad de hectáreas utilizadas de la granja 4 para el cultivo A, y así sucesivamente hasta llegar a X12, que sería la cantidad de hectáreas utilizadas de la granja 4 para el cultivo C. Ahora definiremos la cantidad de condiciones que tendremos. Empezaremos por las hectáreas útiles para cada granja, en la que tenemos 4 condiciones. La primera condición sería X1 más X5 más X9, que no deben de ser menores o iguales a 500 hectáreas. Es decir, la cantidad de cultivo tanto A, B y C que deberían ser utilizadas en la granja 1. La condición 2 sería lo mismo, la cantidad de cultivos o de hectáreas a utilizar en la granja 2, tanto el cultivo A, B y C, que no deben ser mayores a 900 hectáreas. La condición 3 sería lo mismo, la cantidad de hectáreas que ocupan el cultivo A, B y C, que no deben ser superiores a 300 hectáreas. Y por último la condición 4, que significa que la cantidad de hectáreas para el cultivo A, B y C deben ser menores o iguales a 700 hectáreas. Ahora estableceremos las condiciones para las hectáreas máximas de cada cultivo. En este caso tendremos 3 condiciones, es decir, la condición 5, 6 y 7. La condición 5 sería la cantidad de hectáreas ocupadas tanto en la granja 1 hasta como la granja 4 para el cultivo A, que deben de ser menores o iguales a 700 hectáreas. De la misma manera para la condición sexta, que sería el número de hectáreas utilizadas desde la granja 1 hasta la granja 4 para el cultivo B, que deben de ser menores o iguales a 800 hectáreas. Y por último para la condición 7, que sería la cantidad de hectáreas utilizadas desde la granja 1 hasta la granja 4 para el cultivo C, que deben de ser menores o iguales a 300 hectáreas. Ahora estableceremos las condiciones de acuerdo a las horas de trabajo. En este caso tendremos 4 condiciones que van desde C8 hasta C11. Debemos de tener en cuenta que la cantidad de horas empleadas para el cultivo A es de 2 horas, para el cultivo B es de 4 horas y para el cultivo C es de 3 horas, por lo que nuestras condiciones serían las siguientes. Para C8 sería 2x1 más 4x5 más 3x9, que no deben de ser mayores o iguales a 1700 horas por la granja número 1, y así sucesivamente hasta llegar a la condición 11, en la que tendríamos 2x4 más 4x8 más 3x12, que deben de ser menores o iguales a 2200 horas por la granja número 4. Ahora realizaremos nuestras 4 últimas condiciones, que la vamos a realizar de acuerdo a la restricción de que cada una de las granjas debe utilizar la misma cantidad de hectáreas. Como son 4 granjas, entonces dividiremos el 100% entre 4, por lo que tendremos un resultado de que cada granja debe tener el 25% de las hectáreas utilizadas. Entonces tendremos nuestra condición C12, que vendría a ser X1 más X5 más X9, que vienen a ser la cantidad de cultivos tanto A, B y C que se utiliza para la granja 1, que tienen que ser igual al 25% de toda la cantidad de hectáreas utilizadas. Entonces vamos a pasar al primer miembro. Primero multiplicaremos y luego lo pasaremos al primer miembro. Entonces tendríamos un resultado de 0.75x1 menos 0.25x2 menos 0.25x3 menos 0.25x4 más 0.75x5 menos 0.25x6 menos 0.25x7
menos 0.25, x8 menos 0.75, x9 menos 0.25, x10 menos 0.25, x11 menos 0.25, x12, y todo esto debe ser igual a 0 para que de esta manera se cumpla con la condición de que cada una de las granjas debe ser y debe tener la misma cantidad de hectáreas utilizadas en cada una de ellas. En este caso sería el 25%. De la misma manera realizaremos la siguiente condición, que sería nuestra condición C13, que en este caso sería la cantidad de hectáreas ocupadas tanto para el cultivo A, B y C de la granja número 2. Y tendríamos como respuesta de que x2 más x6 más x10 debe ser igual de la misma manera al 25% de toda la cantidad de hectáreas utilizadas. Y de esta manera pues tendríamos una respuesta pasándolo al primer miembro de menos 0.25x1 más 0.75x2 menos 0.25x3 menos 0.25x4 menos 0.25x5 más 0.75x6 menos 0.25x7 menos 0.25x8 menos 0.25x9 más 0.75x10 menos 0.25x11 menos 0.25x12, todo esto debe ser igual a 0. Para realizar ahora la condición C14, pues haríamos lo mismo, la cantidad de hectáreas utilizadas tanto para el cultivo A, B y C de la granja 3, entonces debería ser igual al 25% de todas las hectáreas utilizadas. En este caso sería x3 más x7 más x11 es igual al 25% de cada una de las hectáreas utilizadas, y obtendríamos como respuesta menos 25 x1 menos 0.25 x2 más 0.75 x3 menos 0.25 x14 menos 0.25 x5 menos 0.25 x6 más 0.75 x7 menos 0.25 x8 menos 0.25 x9 menos 0.25 x10 más 0.75 x11 menos 0.25 x12, todo esto debe ser igual a 0 para que de la misma manera se cumpla con la restricción de que cada una de las granjas debe tener la misma proporción o la misma cantidad de hectáreas utilizadas en cada una de ellas. Por último tendríamos nuestra última condición, que sería C15. En este caso de la misma manera sería la cantidad de hectáreas ocupadas para el cultivo A, B y C de la granja 4, que debe ser igual al 25% del total de las hectáreas ocupadas para que de la misma manera se cumpla con la restricción ya antes mencionadas. Por lo que tendríamos que x4 más x8 más x12, todo esto debe ser igual al 25% de todas las hectáreas. Y tendríamos como respuesta de que menos 0.25 x1 menos 0.25 x2 menos 0.25 x3 más 0.75 x4 menos 0.25 x5 menos 0.25 x6 menos 0.25 x7 menos 0.75 x8 menos 0.25 x9 menos 0.25 x10 menos 0.25 x11 y más 0.75 x12, todo esto debe ser igual a 0 para que así se pueda cumplir con la restricción ya antes mencionada. Por último, ahora realizaremos la función objetivo. En este caso nos pide maximizar las ganancias por cada una de las hectáreas ocupadas tanto en la granja 1, 2, 3 y 4. Para poder realizar esto debemos de tener en cuenta que las ganancias obtenidas
por el cultivo A es de 500, por el cultivo B es de 200 y por el cultivo C de 300. Por lo que nuestra función objetivo sería 500x1 más 500x2 más 500x3 más 500x4 más 200x5 más 200x6 más 200x7 más 200x8 más 300x9 más 300x10 más 300x11 más 300x12 y de esta manera hemos concluido nuestra función objetivo. Luego de haber determinado la cantidad de variables y condiciones que hemos podido de obtener a través de la resolución del problema, todos esos datos lo tenemos que pasar al programa POM para así poder obtener los siguientes resultados como lo están viendo en la tabla que se muestra a continuación. De esta manera hemos podido concluir el ejercicio de